Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Debemos estar felices y alegres que una vez más podemos estar delante de la presencia de Dios. Y Él nos quiere hablar y Él nos quiere bendecir. La palabra que nos da hoy el Señor está en Romanos capítulo 8, versículo 12. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Romanos 8, 12. La palabra de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Todos buscamos de aquella vida, de aquella paz. Todos queremos paz. Pero la palabra de Dios dice que los designios de la carne son en amistad con Dios, porque no se pueden sujetar a Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que han recibido a Cristo Jesús ya no debemos vivir en la carne, sino en el Espíritu. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12 en adelante, dice así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, bendito Dios. Dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. La palabra de Dios dice que, ahora debemos dedicarnos a las cosas del Espíritu y no a las cosas de la carne. Cuando habla de las cosas de la carne, habla de las cosas banales de cada día y aún más profundamente de las cosas carnales en sí, sino que ahora debemos tratar de crecer en el Espíritu, de poder crecer en lo que el Señor nos da, crecer y tomar lo que el Señor nos enseña cada día para poder empezar a caminar en ese Espíritu. Y caminar en el Espíritu, dice la palabra de Dios, que aquellos que oyen y que son guiados por el Señor, estos son los que son hijos de Dios. Amén. Entonces, uno debe buscar el ser guiado por Dios, el poder ser guiado por Dios, no por nuestra mente, no por nuestro corazón, no por los pensamientos, no por los sentimientos, sino poder ser guiados por Dios. Amén. Poder ser guiado por aquel Espíritu, para yo poder andar conforme a la voluntad de Dios y no conforme mi mente, no conforme lo que yo quiero. Nos acercamos a Dios muchas veces para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude, para que Dios nos prospere, para que Dios nos una como familia, como matrimonio, que Dios nos sane, y está bien, porque termina siendo el canal en el cual nosotros conocemos a Dios. Pero luego debemos conocer al Señor, luego debemos conocer a Dios y debemos avanzar en lo que el Señor nos dice para poder ser guiados, porque el Señor nos llama con un plan, con un propósito. No solamente el propósito de salvar al mundo, la gran comisión, sino un propósito para nuestras vidas, una tarea específica para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos descubrir para poder estar completos en Cristo Jesús. Si no, yo siempre estoy incompleto, siempre estoy en incertidumbre, no sé qué hacer, no sé qué pasará, no sé qué va a ser mañana, y siempre ando en incertidumbre. Y la palabra de Dios dice que hemos recibido el Espíritu de Dios, no para andar de vuelta en temor, sino para ser guiados por el Señor y estar presto y decirle, Abba, Padre, o sea, estoy aquí, Señor, habla, estar presto. Pero si yo no estoy presto, no recibo palabra de Dios, ni para mi bien, ni para el bien de los demás. Amén. La palabra de Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Entonces, yo al no estar presto, cada uno de nosotros somos puerta en el cual entrarán muchas personas
Porque cada semilla da, dice la palabra de Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces yo soy una puerta abierta en la cual muchos van a entrar. ¿A entrar para qué? Entrar en el reino de los cielos y que puedan tener una comunión con Dios y que puedan conocer al Señor y que puedan ser guiados por Dios. Para que su caminar sea bueno, para que su caminar sea perfecto, para que las cosas que desean su corazón sean añadidas. Pero primeramente debemos buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia. Pero si andamos detrás de las añadiduras, si andamos detrás de nuestros sentimientos, si andamos detrás de los pensamientos, nunca lograremos ser guiados por Dios y andaremos conforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por Dios. Amén. Los hijos de Dios son guiados por Dios. Hay muchos hermanos que Dios le habla. Y en realidad le habla a todos. Lo que pasa es que algunos están prestos a escuchar y otros no. Pero Dios le habla a todos. Continuamente Dios está hablando a tu vida, a tu corazón. Dios te quiere hablar continuamente. Pero algunos se ponen prestos a escuchar y buscan la guía de Dios. Y otros esperan que Dios venga. Y la Escritura dice, aquel que busca, halla. Amén. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué el Señor no me habla? Porque no le buscas. Porque si tú le buscas, escucharás la voz de Dios. Y Dios te empezará a guiar a través de su palabra, a través de su Espíritu. Te hablará en tu mente, en tu corazón. Dios pondrá cosas en tu vida y tú podrás vivir en paz porque sabes que estás haciendo lo que el Señor te dice. Y si no escucho la voz de Dios, tienes la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Escritura. Amén. Y dice la Escritura, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida, dice la palabra. Amén. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida, porque dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra es Jesús. La palabra es Jesús. La palabra es Dios. La palabra es la verdad. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo tomo de su palabra, tomo de Jesús. Y soy guiado por el Señor. ¿Por qué? Porque leo y trato de seguir los preceptos, lo que el Señor me dice, lo que el Señor me enseña conforme su voluntad. Y eso es lo que yo debo buscar. Eso es lo que yo debo buscar. Hay gente, hermano, que busca grandes revelaciones de Dios, gente que busca profecía, gente que busca tantas cosas. Y yo le digo a esas personas, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que tú quieres buscar? Como si fuese Dios y la palabra como un adivino. No es así. Amén. Yo, para que Dios me bendiga, yo tengo que tener la enseñanza de Dios. Yo debo buscar la enseñanza y seguir lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que a mí me hace avanzar. Las instrucciones de Dios son las que a mí me hacen salir adelante. Las que me hacen caminar en fe y las que me hacen caminar en esperanza. Las que me muestran el camino. Las instrucciones de Jesús. Pero si yo ando conforme mi pensamiento y mi sentimiento, ando conforme a lo que la carnalidad me da y no conforme al Espíritu, lo que el Espíritu me dice, lo que el Espíritu me enseña, lo que el Espíritu me da. No ando conforme a aquello, ando conforme a la carne. Tú puedes decir, pastor, pero yo pienso que, claro, tú piensas. Pero te puedes perder también en esos pensamientos. Porque el hombre piensa que cuando pasa una situación difícil, es lo más difícil que pasa. La palabra de Dios dice que los mismos padecimientos que van sucediendo en nuestras vidas, le van sucediendo a todos los creyentes en el mundo. Amén. Y así como tú padeces, yo padezco pruebas, dificultades, inconvenientes, así cada hermano también va pasando. Y va pasando situaciones difíciles, situaciones complejas. Y esto no es, hermano, querer compararnos con lo más bajo.
Porque dicen es fácil comparar para abajo. No, no digo comparar para abajo. Digo tener conciencia, poder considerar la vida que nosotros tenemos. Amén. Poder considerar lo que Dios nos ha dado y poder seguir al Señor y poder ser guiado por Dios. Y hablo de pruebas, no de los caminos infructuosos que uno toma por no escuchar la palabra de Dios. Ese es otro tema. Porque tal vez hoy estás caminando un camino de dificultad por desobediencia y eso no es prueba de Dios. Amén. Que Dios lo utilice para una enseñanza en tu vida, eso es otra cosa. Pero no es la voluntad de Dios. Tal vez tú dices, yo hoy estoy pasando un momento difícil. ¿Te lo está haciendo pasar Dios? ¿O lo estás pasando tú por desobediencia? Hay gente que dice así, no, lo que pasa es que Cristo me ha puesto muchas pruebas. ¿Te ha puesto tantas pruebas? ¿O es tu desobediencia que te ha hecho andar por caminos que no te convienen y que te hace que tu corazón se duela? Yo debo lograr ser guiado por el Espíritu de Dios, que el Señor me diga a la derecha, que el Señor me diga a la izquierda. La palabra de Dios dice que los nacidos del Espíritu son como el viento, que nadie sabe de dónde vienen y a dónde van. No es que tienes súper organizada la gente y dices, ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer lo otro, y andas conforme a tu voluntad y luego ves que las cosas no te salen bien. ¿Por qué no eres como los nacidos del Espíritu? ¿Por qué no le dices al Señor, utilízame, háblame? Y si en lo poco le somos fiel, el Señor nos pondrá en lo mucho. Pero si yo me ocupo de las cosas de la carne, aquello trae muerte, trae una muerte espiritual. Y tú puedes decir, bueno, yo voy a la iglesia, pero no me siento bien. Voy a la iglesia y como que Dios está lejos de mí. Voy a la iglesia y es como que parece que siento un vacío y no me llena. No te llena porque tú andas lejos de Dios. No es que Dios se haya alejado de ti, sino que tú andas lejos de Dios porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces yo soy el que me alejo de Dios. Dios no se aleja de mí. Ese hueco, ese vacío que tú experimentas es porque tú has abierto una brecha con Dios. Has abierto ese espacio, ese vacío que tú sientes. Lo has abierto tú. Porque Dios lo es todo. Dios lo es todo. Nuestra dificultad, nuestra prueba, nuestra alegría, nuestra esperanza. Aquel que ha confiado en Dios. Dios es tu compañero, Dios es tu amigo, Dios es tu salvador, Dios es tu hermano, Dios es tu padre. Eso es lo que es el Señor. Cubre todos aquellos sentidos, cubre todos aquellos sentimientos que muchas veces están vacíos. ¿Por qué? Y porque no te has criado con tu padre, no te has criado con tu madre, no has tenido el afecto de tus seres queridos. Entonces viene Dios y cubre todos aquellos espacios, aquellos huecos los cuales te hacen sentir mal, los cuales te hacen sentir literalmente vacío. Entonces cuando tú caminas en Cristo Jesús y te alejas del Señor, porque el Señor nunca se aleja de ti, porque Él es fiel, empiezas a experimentar otra vez ese vacío y empiezas a andar conforme tu mente, conforme tu corazón, y empiezas a caminar un camino de error. Y en ese camino de error empiezas a pecar, porque empiezas a blasfemar contra las cosas de Dios, empiezas a blasfemar contra las cosas que el Señor hace. Aún dice la palabra de Dios de que muchas veces pensamos mal de las personas y no nos damos cuenta que son a imagen y semejanza de Dios y que son nuestros hermanos. Y empezamos a juzgar. Entonces el hecho de andar conforme a nuestros sentimientos y hacerle caso al corazón, a la mente, empezamos a caminar un camino de pecado, un camino carnal, un camino de muerte espiritual. Pero si yo, aún en la dificultad, en el problema, busco de lo que dice Dios, busco lo que dice el Señor para poder salir de esos momentos complicados y difíciles, haya sido que lo ha puesto el Señor para una prueba o haya sido que tú hayas entrado en ese camino de dificultad por un error, por distraerte, por no buscar de Dios, por haberte estacionado en la fe. Siempre la salida es la misma.
Cristo es el camino. Amén. Yo soy la puerta, dice el Señor. Entonces siempre todo desemboca allí. Tú tienes un problema, ve y arrodíllate y humíllate delante de Dios. Tienes una alegría, ve y arrodíllate delante de Dios y compártala con Él. Tienes una necesidad, ve y arrodilla y busca al Señor. Tienes abundancia, ve, arrodilla y dile al Señor, gracias por lo que tengo. Pero siempre termina siendo la salida Jesús. Ahora, si tú no tienes esa costumbre, si en tu corazón no está el darle gracias, el pedirle, el hablar, en las buenas voy y le doy gracias, en las malas le digo al Señor que me ayude. Si Cristo no es el camino, no es la verdad, no es la vida, si Dios no es el ayudador para ti y quieres que el Señor bendiga tu vanidad, que el Señor bendiga tu orgullo, Dios no lo hará. Y es más, dice la palabra de Dios que te resiste. Pero da gracias al humilde. ¿Al humilde en quién? ¿El que anda todo el día con carita de bueno? No, hermano. Al que es humilde delante de Él. Amén. No el que es humilde delante de los hombres y se muestra de una manera y dentro de su corazón hay crítica y rapiña. Dentro de su corazón hay rencor. Sino delante de Dios, del que sabe todas las cosas, de aquel que no puede ser burlado, de aquel que no puede ser engañado. Amén. Porque tú un hombre lo puedes engañar. Lo puedes engañar tratando de mostrarte con bondad, tratando de mostrarte gentil, tratando de mostrarle una buena parte. A una persona la puedes engañar, pero a Dios no la puedes engañar. No puedes engañar al Señor. Porque mueres. Y es una ofensa delante de Dios. Por eso el Señor te resiste, para que te puedas criar bien y no con mala maña. Y el Señor dice así, no. Es como cuando el niño te hace berrinche y tú dices, deja de llorar, deja de hacer berrinche y yo te doy lo que tú quieres. Pero si lloras y pataleas, yo no te lo doy. Entonces el niño aprende de que con berrinches y con pataleo no va a lograr nada, sino pidiéndote y hablándote bien. Entonces ahí te da y recibes. Debemos tratar de escuchar la voz de Dios y tratar de introducirnos en lo que dice la palabra, porque Dios es luz. Y al leer yo la palabra traigo luz a mi mente, a mis pensamientos, traigo luz a mi corazón, a mis sentimientos. Y el Espíritu Santo trae esa luz. Y las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús, porque no pueden prevalecer ante la luz. Amén. Entonces, si hay tinieblas y las tinieblas se quieren instalar en mi mente, se quieren instalar en mi corazón, ¿qué hago yo leyendo la palabra y orando? Traigo luz. Entonces, al traer la luz, automáticamente las tinieblas empiezan a retroceder porque no pueden prevalecer ante aquella luz. Por eso el Señor dice, es importante que nos dediquemos a las cosas espirituales y que dejemos las cosas carnales. Querer caminar en Cristo Jesús conforme tus pensamientos, no lo lograrás. ¿Quieres caminar en Cristo Jesús conforme tus sentimientos? No lo vas a lograr. Yo hablaba con un varón y le decía, dice sí, porque tenemos que ir a los necesitados y darle alimento y estamos juntando alimentos. Y él me llamó para que nosotros también poder colaborar. Yo le dije, hermano, no hay problema. Es un hermano de otra congregación. Le digo, yo personalmente, no hay problema, te ayudo. Pero lo que necesita la gente es la palabra de Dios, le digo, hermano. Porque las personas, le digo, padecen necesidad porque están lejos de Dios, porque no se dejan bendecir por Dios. Eso es lo que necesita la gente. La palabra de Dios dice que debemos buscar al Señor. Lo demás será añadido. Lo demás será añadido. Eso es lo que necesita la gente, la bendición de Dios. Y Dios le empieza a bendecir. Y Dios le da un trabajo, Dios le da una casa, Dios le da lo que necesita. Dios le da la sanidad, Dios le pone perdón, Dios trae luz a su mente, a su corazón.
Dios le devuelve la cordura. Yo he visto entrar a la iglesia gente que han traído pacientes psiquiátricos, que hablaban cualquier cosa, veían cualquier cosa, y Dios le ha libertado. Y hoy pueden llevar una vida normal. Y hoy no necesitan más de medicamentos. ¿Por qué? Y porque Dios le ha libertado, porque buscaron a Dios. Y algunos hoy tienen familia, porque no he visto más de una persona. Y Dios le ha dado la claridad, y las tinieblas han tenido que retroceder de su vida para que ahora pueda disfrutar de su familia, de sus hijos, de un matrimonio, de una carrera. ¿Pero por qué? Porque buscaron a Dios, porque pusieron a Dios en aquel camino. Y algunos ni siquiera buscaron a Dios, los familiares los trajeron. Pero Dios los libertó. Y hoy están sanos para la gloria de Dios. Aquellas personas que para los médicos lo único que era es poder darle un sedante, hoy están libres. Hoy pueden hacer una vida normal. Hoy pueden seguir con sus trabajos. Hoy pueden seguir con sus trabajos. Yo fui a visitar a un varón y cuando lo fui a ver, la madre me preguntó quién era yo. Y yo le dije que era una amistad de su hijo. Y la señora me retó y me dice, ahora aparecen todos. Yo no sabía de qué me hablaba, porque hace muchos años que yo no veía a su hijo. Pero su hijo estaba como paciente psiquiátrico. Y ahora lo habían traído a la casa y lo tenían allí sedado. Entonces yo le dije si lo podía ver. Y finalmente lo vi. Y estuvimos charlando. Yo lo fui a ver para otra cosa. Y después de visitarlo, cada vez que lo visitaba, estaba más cuerdo. Le llevé predicaciones. Y le hice que recibiese a Cristo en el corazón. Él no quería, se reía. Pero en un momento se dio cuenta de que necesitaba a Jesús. Y me dijo que quería recibir a Cristo en su corazón. Recibió a Cristo en su corazón. Después lo fui a ver y me dice, ¿viste cómo estoy? Aquel que no podía hilar las palabras, me decía, no tomo más los medicamentos. Me di cuenta que no puedo seguir así. Y Dios le dio fuerza y volvió a su trabajo. Y hoy lleva una vida normal. ¿Pero por qué? Porque le dio un espacio a Dios. Porque dejó de andar en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus proyectos. Y le dio un espacio a Dios, le dio una oportunidad a Dios. Tú tienes que abrirle tu vida, la puerta de tu hogar a Dios. Tú dirás tal vez, pastor, yo adentro de mi hogar soy un desastre. Ábrele la puerta a Dios, déjale que entre a tu casa. Empieza a ordenar tu matrimonio, tu familia conforme a Dios. Empieza a ordenar tu mente, tu corazón conforme a Dios. Y tal vez de primera no te salga, pero debes seguir insistiendo. Y debes seguir avanzando y debes seguir recuperando el territorio que el enemigo te ha robado en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en tu vida, en tu salud, en tu economía. Y seguir luchando y seguir recuperando cada espacio. Pero no debes darte por vencido. La Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces tú debes avanzar y recuperar. Pero ¿qué tienes que hacer? Dedicarte a las cosas del Espíritu. Leer la palabra, orar a Dios, hablar con Dios, preguntarle cosas a Dios, decirle al Señor, muéstrame en un sueño, háblame. Pregúntale cosas. Dile al Señor, enséñame. Y verás cómo Dios se acerca a ti. Dios quiere enseñarte, Dios quiere hablarte. Dios quiere comunicarse contigo, Dios te quiere enseñar, Dios te quiere ver bien, no te quiere ver mal, te quiere ver sano, te quiere ver bien, te quiere ver feliz, te quiere ver alegre. La palabra de Dios dice, nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos. ¿Cuánto más Dios que es bueno no te quiere ver bien, no te quiere ver feliz? O dime si tú no te entristeces cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hijo está mal.
Cuando tu hijo se cae, se lastima, se duele, te sientes mal en tu corazón. Y aún muchas veces sale el sentimiento de querer ocupar el lugar de tu hijo y poder sufrir tú y no tu hijo que esté sufriendo o que esté padeciendo una enfermedad. Y Dios lo hizo, tomó nuestro lugar. Amén. Y murió en la cruz, en la cual nosotros tendríamos que haber muerto. Y el Señor le duele en el corazón que nosotros andemos lejos de Él. Le duele en el corazón que no le escuchemos. Le duele en el corazón de que andemos sufriendo en la vida como si no tuviésemos Padre. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere guiar, pero somos nosotros los que no le hacemos caso. ¿Y qué pasa? Y sufrimos las consecuencias, hermano. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que sufrimos la consecuencia congregándonos. Y eso es lo peor. Porque creemos que estamos bendecidos, pero no estamos obedeciendo a lo que Dios dice. Y las consecuencias las paga tú, la paga tu familia, la paga tu matrimonio, la paga tus hijos, no la paga el pastor, hermano. No la pagan los hermanos. La paga tu familia, tu desobediencia, tu orgullo. La paga tu familia. La termina pagando tu familia, la pagas tú, hermano. ¿Qué crees? Por eso cada vez que el Señor te habla en una reunión, en una predicación, queda en ti si tú vas a tomar la palabra y ponerla por obra y empezar a caminar caminos espirituales y dejar los caminos carnales. Y cada día ir aceptando más de las cosas que me dice Dios, tratando de incorporar las enseñanzas de Cristo. Y recuerda, mis palabras son espíritu y son verdad, dice la Escritura. Amén. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, recibimos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo recibimos, debemos empezar a obedecer lo que el Señor nos dice. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tenemos que obedecer al pastor? Lean la palabra, hermano. Y ahí se dará cuenta si el pastor está hablando por su cuenta o son cosas de Dios. Porque si usted tiene esa duda, hermano, sáquese esa ignorancia. Amén. Porque aún en Cristo Jesús, aunque Dios sea bueno, si andamos en ignorancia de la palabra de Dios, también podemos caer en error. Porque las personas que Dios les pone como guía no son perfectas. Las personas que Dios les pone como pastores, como guía, no son perfectos, son seres humanos igual que ustedes. Y se equivocan y tienen sus dificultades y sus debilidades como cualquier otra persona, así como lo tienes tú. Pero si tú lees la palabra de Dios, no habrá engaño en ti. Amén. Entonces tú te debes instruir, hermano, y no debes vivir en la ignorancia espiritual. Debes leer. Debes leer. Y si tú lees, te darás cuenta si lo que te enseñan es conforme a la palabra o no. Así de fácil es. Así de fácil es. Y entre más verdad tú traigas en tu corazón, más en paz vas a estar. Porque sabes cómo son las cosas. Pero si vives en ignorancia de las cosas de Dios, todo te será incertidumbre, aún el caminar en la fe. Porque tú no conoces las promesas de Dios y no sabes lo que Dios tiene para ti y ni sabes cómo actúa Dios. Entonces, al desconocer la palabra, vives en ignorancia. Entonces cualquiera puede venir y engañarte con las cosas de Dios. Lee la palabra, pídele a Dios que te abra las Escrituras. Empieza a acercarte a las cosas espirituales y a dejar las cosas carnales de lado y a dedicarte a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Ocupa más tiempo en orar, ocupa más tiempo en leer. Tienes unos minutos, tú dirás, bueno, yo no tengo mucho tiempo. Bueno, ora un poquito a la mañana, un poquito al mediodía, o un poco a la tarde, un poco a la noche, cuando te despiertas, cuando te acuestas. No tienes tanto tiempo. Yo sé que tienes tiempo. Pon el reloj y lee una carta corta. Y
te darás cuenta que en menos de 10 minutos tú puedes leerte 1, 2 cartas tranquilamente. 10 minutos de tu vida. Y 10 minutos que tú ocupes en leer una carta o leer la palabra. El Señor, ¿qué les ha dicho, hermano? Que cuánto tienen que ocupar por día para instruirse. ¿Cuánto? 1 hora por día. De 24. Y dice, bueno, pero dormimos. Bueno, ponte que duermes 8 horas. Una hora por día te ha pedido el Señor de tu vida. 1 hora por día. Que tú puedas leer, que puedas instruirte, que puedas buscar de parte de Dios. Amén. Entonces, imagínate, yo te estoy diciendo que tú mires cuánto avanzas con 10 minutos. Imagínate con 1 hora. Pero ¿qué es lo que pasa? No nos preparamos. Como el Señor te dice. Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, tú pierdes. ¿Por qué pierdes? Porque el Señor te dijo que te prepares, pero tú no te preparas. Y después viene la dificultad, viene el problema. Y tú miras a Dios diciendo, ¿cómo no me ayuda? Si yo te ayudé antes, te dije que te prepararas. Te dije que te prepararas. Pero no escuchaste. ¿Sabes cuántas situaciones el Señor a veces no hace que pasemos? Aunque tendríamos que pasarlo por su misericordia y por su amor, porque ve nuestra perseverancia y ve nuestro esfuerzo, ve nuestra humillación. Porque tal vez nuestro error nos tendría que haber llevado a una situación triste, de dificultad, de problemas, de enfermedad o de escasez. Pero cuando vio nuestro corazón humillado, el Señor dijo, no, he visto tu corazón humillado. Entonces no te voy a hacer pasar por esta dificultad y por este problema. Porque la misericordia está antes del juicio. Amén. Primero la misericordia. Entonces por eso es necesario buscar y no venir acá y escuchar y saber de Cristo de oídas, como dice la palabra. A Jesús no se lo conoce de oída. Con Jesús se tiene una relación personal, donde yo le hablo, donde Él me contesta, donde yo estoy comunicado con Él, donde Él me manda y me envía a hacer cosas. Esa es la relación con Jesús, no de oídas, sino una relación con Dios, una relación real. No creyendo de que sé de Dios. Saber de Dios, cualquiera puede saber de Dios, hermano. Cualquiera puede saber de Dios. Cualquiera puede conocer de Dios. Pero conocer a Dios es diferente. Amén. Es una relación con Él. Y esa es la relación que tú tienes que buscar. Deja de mirar al costado. Deja de creer que la solución de los problemas y las dificultades está que tu marido cambie, que tu esposa cambie, que tus hijos cambien, que la solución de los problemas es que ganes más dinero, que tengas otro trabajo, que vivas en otro lugar. Esas son mentiras, mentiras carnales. Si tú quieres que tu familia cambie, cambia tú. Y toda tu familia va a cambiar. Y deja la queja de lado, deja de ser niño y empieza a tomar el camino que Dios hoy te quiere poner. Empieza a ser adulto en la toma de decisiones y empieza a aprender. Pero siempre hay que buscar el culpable, no que el gobierno. La gente dice, no, porque este gobierno, pero si entra tal, las cosas van a cambiar. Y creen en esas cosas, hermano. Y es gente grande. Si tú me dijeras que viene un niño, no sé, de 9 años que habla eso. La gente cree que si entra otra persona de presidente, las cosas van a cambiar. Fíjate las cosas que las personas creen. Yo lo hago con un varón, con varios varones.
me decían, no, que tuvimos un presidente el cual yo lo voté, pero me decepcionó. Maldito es el hombre que confía en el hombre, hermano. Más vale que te va a decepcionar. Tú debes confiar en Dios y debes salir de esos pensamientos. Creyendo que si baja el dólar, tú serás feliz. Si ganas más dinero, serás feliz. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no es como el mundo la da. No es como este mundo te la da. Yo aún te doy paz en el medio de la tormenta, dice el Señor. Por eso deja de encargarte de las cosas carnales. Deja los sentimientos de lado, deja de quejarte. Hay hermanos que tú le preguntas a algunos, no, pero lo que pasa es que tienen excusa para todo. Es que hay mucho sol, es que hace mucho calor, hace mucho frío, no está lloviendo, no está nublado, no hay una sola nube. Porque hay viento, no corre una brisa. Y siempre tienes excusa en tu corazón. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es lo peor de todo? Tú dirás, bueno, pero yo con Dios soy diferente. No te mientas. También a Dios le pones excusa. Porque cuando el Señor te llama a orar, porque no se te ocurre a ti orar en tu mente, es Dios que está llamando. Tú dices, no, tengo que hacer esto. No hace frío, no tengo sueño, no tengo hambre. Es lo mismo. Es lo mismo. Y siempre tienes excusa para todo. Y te llenas de excusa para todo. Pero cuando viene la mala, como decimos nosotros, tu plata espiritual no está. Tu billetera espiritual está vacía. Y no tienes recursos espirituales para pasar el momento difícil. Entonces viene el diablo y hace un desastre en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu economía. Pero tú dices, estoy siguiendo a Dios. No, tú vienes a la iglesia, que es una cosa diferente. Otra cosa es tener una relación con Dios. Tú te puedes congregar. Hay gente que hizo todo bien delante de los ojos de Dios, pero Dios nunca se agradó de su corazón. Amén. Tú dirás, bueno, entonces, porque tiene que ser una actitud del corazón. Tiene que ser una actitud del corazón, de una búsqueda en el Señor, una búsqueda cuando nadie te ve, una humillación cuando nadie te ve, un esfuerzo donde nadie te ve. Y ahí viene la recompensa. ¿Por qué? Y porque no lo haces por vanagloria, lo haces por buscar de Dios, lo haces callado a la boca, lo haces sin que nadie sepa. Y ahí el Señor te recompensa en público. Amén. Por eso el Señor te dice hoy, deja las cosas carnales, deja los sentimientos de lado, deja los pensamientos de lado y introdúcete en la palabra de Dios, en lo que el Señor te quiere enseñar, en lo que el Señor te quiere decir. Y allí, de esa manera, empezarás a traer luz y podrás ver dónde está el camino y podrás ver días nuevos. Pero si tú estás esperando que Dios venga y te rescate, el Señor bendecirá la actitud y la decisión que tú tomes conforme tu vida. Pero si tú no tomas una decisión, el Señor no puede bendecir nada, porque no hay nada para bendecir. No hay nada para bendecir. ¿Qué bendecirá el Señor? Tus pensamientos, tus sentimientos. El Señor no anda por ahí. El Señor es espíritu. Amén. No es sentimiento, no es pensamiento. Pero si tú tomas una decisión y dices, yo voy a hacer esto con mi vida espiritual, y se lo presentas al Señor, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo lo financio. Amén. Yo lo financio. Pero tú tienes que presentarle un proyecto al Señor para que el Señor lo financie. Tú dices, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer tal cosa. Yo lo financio, dice el Señor. Yo lo financio.
y las cosas empiezan a cambiar. Lo que te propongas, lo que te propongas. Aún en pequeñas cosas. Tú dices, yo me voy a empezar a levantar un poco más temprano para poder leer, para poder orar, para poder hacer algo. El Señor te empieza a dar las fuerzas. Señor, yo quiero hacer tal cosa, que tú me enseñes, que tú me bendigas. Quiero aprender. Tener el anhelo de algo, hermano. Tener el anhelo de algo para que el Señor te dé. Que puedas enseñarle a otro, instruirle. Lo que sepas. Lo que sepas. Pero poder buscarlo y que sea de parte de Dios. Sabes un oficio, tranquilamente le puedes enseñar a otros, hermano. Poder ayudar a una persona. Pero creemos de que Dios lo va a hacer todo. Dios no lo va a hacer todo. Y debemos esforzarnos. Y que nuestra fuerza nos alcance no solamente para nuestras vidas, para nuestra familia, sino también para colaborar con las demás personas. Y siempre tiene que haber un tiempo y siempre tiene que haber un esfuerzo, porque también tiene que haber un ejemplo de parte del creyente. Si no nos convertimos del creyente del bla bla, que habla, que dice grandes cosas, pero no hace nada. Cuando hay que remangarse no lo ves. Cuando hay que esforzarse no lo ves. Cuando está el hermano levantando la casa, ni le ayudas a pegar un ladrillo. Cuando está el otro con una dificultad, no estás con él. El Evangelio no es solamente palabras, hermano. Porque la fe sin obra es muerta, dice la Escritura. Amén. Entonces, uno debe esforzarse en todo sentido. Y debe buscar aquella bendición de parte de Dios, pero encargarse del Espíritu y pensar todo el día en Dios. Tú dices, yo tengo deudas, pastor. Piensa en Dios, busca en Dios, lo demás te será añadido. Me falta esto, me falta lo otro. Busca a Dios, Dios te lo va a suplir, pero debes buscar a Dios. Esa es la raíz, la base de todo lo que hoy tú necesitas, de todo lo que hoy tú te quejas, de todo lo que hoy tú crees que te falta. Primeramente busca a Dios, lo demás será añadido. Mientras andes detrás de las añadiduras, las cosas no andarán bien. ¿Por qué? Porque las añadiduras son muchas. Porque necesitas paz, fe, esperanza, necesitas dinero, necesitas estar tranquilo, necesitas salud, tal vez necesitas un vehículo, necesitas un trabajo, necesitas una casa. ¿Y cómo harás para conseguir todas aquellas cosas sin estar en paz? Sin que se termine arruinando tu matrimonio, tu familia, sin que pierdas la tranquilidad, sin que pierdas la salud, porque andas loco detrás de las añadiduras. Y el Señor dice, una sola cosa te es necesario hacer. Así le dijo el Señor a Marta. Lo que hizo María, ponerse a mis pies y escucharme lo que yo tengo para decirle. Y esa parte no te será quitada. Lo demás, hoy lo puedes tener, mañana no lo puedes tener. Pero lo que Jesucristo pone en tu corazón, esa victoria, aún te da victoria en lo eterno. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos. Toda gloria y toda honra es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Y sabes que el primer paso que debemos dar a aquellas personas que tal vez escuchan una predicación, pero no han aceptado a Cristo, deben tener el Espíritu y luego obedecer a ese Espíritu. Y para tener ese Espíritu, el Espíritu de Dios, debe aceptarle al Señor como su Señor y como su Salvador. Y aceptas el Espíritu de Dios y luego tú puedes ser guiado por ese Espíritu. Y tu vida cambiará. Amén. ¿Cambiará o cambiará? Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes repetir esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, ven con tu amor, ven con tu Espíritu, ven con tu favor. Señor Jesús, yo me humillo delante de ti
Y te digo hoy Y te digo hoy que te necesito. que te necesito. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por esta victoria. gracias por esta victoria. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esa muerte en la cruz Gracias por esa muerte en la cruz. y por esta vida Y eterna. por esta vida Te doy eterna. gracias Te doy gracias. y te bendigo Te bendigo. en el nombre del En el Padre, nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santo de Dios. Amén Amén. y amén. Bendecile con un fuerte aplauso al Señor.